Muchas gracias, Carla. Ok, entonces, ¿qué vamos? Hoy terminamos realmente ya con curvas, bueno, por lo menos esta parte, porque ya nos vamos a seguir viendo curvas, no crean que no, pero vamos a ampliar el contexto, digamos, ¿ok? Entonces recordemos todos vamos a hacer un pequeño recordatorio. Estábamos, no sé si se acuerdan, tratando de probar, bueno, uno de los ejercicios de la tarea era una función que le llamaban RDT, una curva con unas ciertas funciones componente, ¿ok? ¿Sí? Y pues nos pueden pedir diferentes cosas. Ahorita voy a retomar ese ejercicio, ¿ok? En la segunda parte de la clase les pido de favor que me esperen tantito. En esa segunda parte voy a retomar ese ejercicio y bueno, lo vamos a concluir, ¿ok? Pero bueno, antes de eso les decía, ¿qué quiero ver hoy? Básicamente vector tangente o recta tangente, que recuerdan que estaba pendiente ese tema, ¿ok? Entonces vamos a ver el día de hoy qué es un vector tangente. Ok, entonces, rapidísimo. El vector tangente simplemente va a ser un vector cuya dirección, ahorita lo van a ver. No sé si se acuerdan que nosotros ya definimos, si se acuerdan, si tienes una curva que es una función que va de un cierto intervalo de los reales, Rn, si recuerdan, definimos el vector derivada o el vector velocidad como si c de t es c1 de t, c sub 2 de t, etcétera, son las entradas de mi función, de mi curva. Entonces la derivada, ¿lo recuerdan? Lo hicimos a pie y vimos que justamente la derivada era equivalente o coincidía, ¿lo recuerdan? ¿Qué derivada? Es decir, este es un vector, esto, entonces nosotros tomábamos el límite, para quien no se acuerde, ¿cómo obtuvimos el prima? Tomábamos el límite de c de t más h menos c de t, ¿lo recuerdan? Sobre h. Cuando h tiende a 0, ojo, h es un número real, ¿lo recuerdan? Aquí tengo un vector y multiplicábamos por 1 sobre h, ¿lo recuerdan? Y veíamos que este límite existe sí, solo si existe el límite de cada una de las entradas. Y cada uno de esos límites es precisamente la derivada que conocemos desde siempre, ¿sí? Porque cada una de estas funciones, recuerden, es una función de R a R. Por lo tanto, pues conocemos muy bien la derivada. De hecho, si quieren la escribo así, derivada de C1 respecto a T, etcétera, ¿no? Pero la notación de las primas creo que sí se entiende, ¿no? C prima, C1, C sub 1 prima, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto en realidad, recuerdan que este límite existe sí, solo si existe el límite de cada una de las componentes y es esto. ¿Sí lo recuerdan? Eso lo vimos la semana pasada, ¿ok? Entonces, no sé si se acuerdan, a esto le llamábamos vector velocidad. Nada más para definir, porque en su tarea viene, ¿quién sería el vector aceleración? El vector aceleración es el vector derivada de este, ¿sí? Lo puedo hacer porque si se fijan, estas funciones son de R a R, o sea, son nuevamente funciones componentes. Esta es una nueva, pues, curva, podríamos decirle así. O sea, para cada t tienes un nuevo vector, ¿sí se ve? Entonces puedes tener esta es una curva, entonces puedes derivarla. Entonces, C' de t, pues es
C' de estos o C' de esto, es decir, la segunda derivada, ¿sí? De cada una de las componentes. Y le vamos a llamar por definición, esto para nosotros va a ser el vector aceleración, ¿ok? Entonces le llamábamos, ¿lo recuerdan? Vector velocidad. Por nombre, a le llamaremos vector aceleración. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿qué es eso de vector tangente? Bueno, pues muy sencillo, lo vamos a definir ahorita. Ya todos hicimos recordatorio, ¿no? Todos ya recordamos lo que vimos la semana pasada, ¿ok? Entonces, en su tarea de hecho lo dice, pero como se ve un poco, pues más que borrosa, yo digo chiquita, ¿no? Pero sí es cierto, cuando la amplías se ve borrosa. Pero lo que dice su tarea básicamente es lo siguiente, que si tienes una curva diferenciable, usa la palabra diferenciable, pero ahorita vamos a hacer ahora sí que la diferencia entre diferenciable y derivable. De momento para nosotros, una curva derivable va a ser cuando existe límite, es decir, que cada una de estas entradas tenga definido su derivado. O sea, entrada por entrada, si puedes derivar, para nosotros eso, es decir, que existan las derivadas, eso ahorita lo escribo, para nosotros va a ser derivable, ¿ok? Entonces, una curva es derivable si existe su vector velocidad, punto. En cada punto. Una curva es derivable si existe su vector velocidad en cada punto. Ok, ahorita lo escribo. Pero ¿a qué quiero llegar? A que la definición, vamos a escribirla, de vector tangente, para la definición de vector tangente, en realidad, vamos a definir primero recta tangente, ¿ok? O vector tangente. Es que según yo, en la tarea definen primero recta tangente, miren. Aquí tengo la tarea. Ay, no la voy a abrir, capaz que ahorita se me vuelve a trabar la computadora, ¿ok? No voy a abrir la tarea, pero dice, en la tarea hay un ejercicio, no recuerdo qué número es, pero que dice, el vector tangente es un vector que tiene como dirección, o mejor dicho, es un vector tienes tu curva, no necesariamente en el espacio, puede ser en el plano, en R4, en Rn, recuérdenlo. Tienes tu curva, ¿ok? Entonces, nosotros ya sabemos lo que es el vector velocidad, ¿cierto? Y en la tarea, en un ejercicio dice que la recta tangente a un punto de la curva, este punto de la curva es C de T sub 1, digamos, ¿sí? Es decir, recuerden que acá tengo mi dominio, los números reales, no tiene por qué ser dominio acotado, ok, entonces aquí tengo mi dominio, es el 0, entonces por aquí anda T sub 1, y esto es C de T sub 1, ¿se entiende? Voy a hacerlo con otro color. Rapidísimo, entonces, ¿quién es el vector velocidad? De aquí acá, esta es mi regla de correspondencia C, ¿sí? Mi curva, mi regla de correspondencia, entonces mandas a cada uno de estos puntos a uno de estos puntos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, la estoy recorriendo en esta dirección, realmente eso no importa, y esto es C de T1, ¿ok? Entonces, resulta que el vector velocidad, eso no lo hemos probado, pero lo vamos a probar. Resulta que el vector velocidad, si tú lo trasladas, el vector velocidad, pues ya sabemos quién es C' de T1, lo recuerdan, ¿no? Entonces, el vector velocidad,
Supongamos que anda, lo voy a poner por aquí, más o menos. Todos los vectores, recuerden, están anclados al origen. Resulta que si trasladas el vector velocidad y lo colocas en el punto C de T sub 1, ¿sí? Pues resulta que puedes formar una recta que tenga como vector dirección este vector velocidad, ¿no? Es decir, este es C' de T sub 1, ¿no? O sea, lo traslado. Este lo traslado. ¿Ok? Entonces, perfectamente tenemos una recta, ¿sí o no? Podemos formar una recta con este vector dirección, ¿no? ¿Cuál sería la ecuación de esa recta? Si ese es el vector dirección, recuerden, hay que recordar la ecuación de una recta. La ecuación, acuérdense que una recta en R3, hay varias maneras de describirlo en el espacio. Hay varias maneras de describirla, perdón, una recta. ¿Sí? La más usual es con lo que se llama ecuación paramétrica. ¿Por qué digo ecuación? En realidad son un sistema de ecuaciones, que justo es lo que pasa, lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, con una circunferencia en R3. Recuerdan que les dije, oigan, ¿cuál es la ecuación de una circunferencia en R3? ¿Sí se acuerdan? Entonces, tiene que ver precisamente con, pues justo, una recta en R3. No sé si para todo mundo quede claro que está contenida en un plano. ¿Sí? Una recta, no necesariamente que pase por el origen, ¿sí? Estamos en R3, entonces, ¿cómo se describe la ecuación paramétrica de una recta? ¿Por qué digo la ecuación? Porque si lo hacemos, si describimos una recta como función de un parámetro nuevamente, entonces sí se puede escribir con una sola ecuación. Si no lo escribimos así, necesitaremos varias. Precisamente como lo acabo de mencionar, como en el caso de un círculo, que vamos a necesitar varias ecuaciones. ¿Ok? ¿Sí? No se estresen, o sea, ya me avisó que nos queda 10 minutos, pero no se estresen. No, ahorita les comento algo al respecto, porque vamos a regresar, repito, a transmitir por YouTube, pero ahora sí va a ser la siguiente semana, ¿sí? Estoy arreglando precisamente lo del internet en mi casa, bueno, estoy haciendo un cambio, entonces de hecho ya no voy a transmitir desde aquí, voy a transmitir desde otra parte, bueno, ya lo veré. Y entonces ya vamos a regresar a YouTube, pero les pido paciencia, por favor, ¿sí? No sé si, no creo que alcance a ser el viernes, va a ser, repito, hasta la otra semana. ¿A qué quiero llegar con esto? A que hoy todavía estamos en Zoom, lo acaban de ver, y bueno, en 10 minutos cortaré la clase, no importa, pero la vuelvo a retomar a las 8 en punto, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense bien. ¿Quién me da la ecuación de una recta? L le voy a llamar L de T. L de T, ¿quién es? Pues la ecuación paramétrica de una recta. ¿Cómo se escribe esto? En realidad es un conjunto, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? ¿Quién recuerda cómo se escribe esto? ¿Cómo se escribiría esa ecuación de esta recta moradita? Pues muy sencillo, Adriana, si tú me estás diciendo que tienes un vector dirección, en este caso, si se fijan, el vector dirección es cualquier múltiplo del morado. Bueno, ¿sí? Cualquiera de estos le llamamos vector dirección al morado. B sub D vector dirección. ¿Y cómo escribíamos la ecuación de una recta? ¿Lo recuerdan? Pues muy sencillo, era T veces el, ¿sí lo recuerdan? T veces el vector dirección, ¿sí o no? T veces el vector dirección, bueno, lo voy a poner de este lado. T veces un cierto vector dirección, ¿sí? Eso te va a dar el vector dirección este morado, mejor lo voy a poner azul, ¿sí?
Se le suele llamar vector dirección porque es la diferencia entre dos vectores de la recta. Así se ve, vector 1, vector 2. Haces la diferencia y te queda este vector dirección. Le llamé V sub D, vector dirección, ¿sí? Entonces, ojo, ese vector dirección, recuerden, está aquí. Y si yo nada más pongo T veces ese vector dirección, pues es una recta en realidad paralela a esta que pasa por el origen. Ojo, pero yo no quiero eso, quiero la recta que además pasa por este punto, ¿sí? O por este punto que le llamamos P sub 0. Entonces ahora sí ya se acordaron de la ecuación, ¿no? La ecuación de una recta L de T, pues es, aquí dice L de T, pues es T veces el vector dirección más un punto que llamé P sub 0, ¿no? No hay aquí ningún secreto, recuerdan la ecuación de la recta. Entonces, ahora sí, repito, ¿cuál va a ser definición? Nuestra recta tangente, pues una recta cuyo vector dirección es el vector velocidad en el punto. ¿Sí? Vamos a escribirlo antes de que se me acaben los 10 minutos. Y de ahí sale vector tangente, es decir, vector tangente es cualquier vector, digamos, que pertenezca a la recta tangente. A ver, lo voy a escribir. Es decir, vector tangente va a ser cualquier vector cuya dirección sea la misma que el vector director de la recta tangente. Entonces vamos a escribirlo. ¿Qué es una recta tangente? Definición, llamamos recta tangente. Ojo, todo esto no lo tengo que poner, pero ustedes lo ponen en el contexto de que tienes una curva, se hace una curva que va de R a Rn. Ojo, derivable. ¿Qué significa derivable? Que existe la derivada en todos los puntos, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí derivable, una curva derivable en todos los puntos de su dominio, ¿sí? Es decir, en todos los puntos de su dominio existe C'. ¿Se va entendiendo? Entonces se hace una curva derivable. También en la segunda parte de la clase me recuerdan hacer la diferencia entre derivable. En este caso es muy sencillo, en general no lo va a hacer, derivable y diferenciable, en el caso de una curva. Entonces una curva derivable o para todo t en su dominio. Sí, aquí estoy haciendo una notación muy matemática, pero es para que me quepa. Para toda t que pertenece a D, D es el dominio, ¿sí? Entonces, si tengo esa curva, ahora sí, definición, llamamos recta tangente. Sí, porque si tu curva no es derivable, pues no necesariamente vas a encontrar esa recta tangente. Ahorita vamos a ver varios ejemplos. ¿Ok? Brandon y Alejandro, entonces llamamos recta tangente. ¿A qué recta? Recta tangente a una curva o a la curva C. A la curva C, a esta curva C. Recuerden, todos estos puntos C de T son mi curva. Entonces, llamamos recta tangente a la curva C en T igual a T sub 0 o T sub 1, como le había puesto ahí. No importa cómo le llamen, si quieren llámenle T sub 1 o T igual a T sub 0. Es decir, llamamos recta tangente a la curva C en este punto, ¿sí? A la siguiente recta. O a la recta, ¿qué recta? Dijimos, a la recta L de T, que se escribe como T veces el vector. Este vector ya lo conocemos, es el vector velocidad, ¿sí? De hecho, le voy a poner aquí C'. T veces tu vector dirección va a ser el vector C' de T. Aquí llámenle T sub 0 mejor. C' de T sub 0. ¿Sí? Más, lo voy a escribir más acá para que. Entonces,
¿quién es la recta tangente? Pues es una recta, ¿sí? Por eso le llamé LDT, que simple y sencillamente, repito, tiene como vector dirección el vector C' de T sub 0 más C de T sub 0. Es decir, si T vale 0, estás en tu curva, aquí llámenle T sub 0, va de nuez. Si T vale 0, 0 por esto, pues se te cancela esto y estás en C de T sub 0. Sí, aquí dice C de T sub 0. Entonces, ¿quién es C de T sub 0? Pues estás aquí, ¿no? ¿Sí? Si T vale 1, etcétera, pues estás sobre esta recta. Este es el vector director, ¿sí? Es decir, el vector dirección es el vector velocidad, ¿sí? Ya no lo escribí, pero entonces, en este caso, recuerdan que el vector verde era el vector velocidad, pues esta es tu recta tangente. ¿Sí se entendió? Corto la transmisión, nos vemos a las 8. Aquí mismo. Ahora sí que por esta misma. ¿Sí? Nos vemos a las 8 para terminar el ejercicio del viernes. ¿Ok? A las 8. 8 aquí. Aquí nos vemos a las 8. ¿Sí?